Hola, ¿cómo están? La materia que vamos a ver es Historia Argentina. Es la número 2 porque pertenece al ciclo orientado. Y esta es la primera parte. Los contenidos de la unidad número 1 son los siguientes. Vamos a ver lo que sería la generación del 80, el proyecto liberal. O sea, lo que pasó en la Argentina desde 1880 a 1916. Vamos a ver el proyecto liberal y la oligarquía terrateniente, la generación del 80, el auge del modelo agroexportador, las ventajas y sus debilidades, la inserción en la división internacional del trabajo, el rol de la inmigración, los cambios inesperados, la república conservadora. Y después vamos a ver la consolidación del Estado, la integración del territorio nacional, las leyes laicas, el registro civil, el matrimonio civil y la ley de educación 1420, luego la democracia restringida y por último la crisis del régimen oligárquico y el surgimiento de la oposición, la unión cívica y la ley de reforma electoral. Lo que vamos a ver hoy es el proyecto liberal que va desde 1880 a 1916. Vamos a empezar con la presidencia de Julio Argentino Roca. Recuerden que fue presidente 2 veces de la República Argentina. A este periodo de tiempo se lo denomina la generación del 80 y la República Conservadora. Vamos a analizar detalladamente estos términos, vamos a ver cómo era la Argentina que vivió el cambio de siglo, cuáles eran las características políticas, sociales y económicas durante este periodo y cuáles fueron los cambios más significativos que ocurrieron, dando lugar a las profundas transformaciones que experimenta nuestro país durante la primera mitad del siglo XX. A partir de 1880 y con la presidencia de Julio Argentino Roca, en primer lugar, se afianza el proyecto liberal iniciado 2 décadas antes, con las presidencias de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda. Este proyecto va de la mano de las élites terratenientes, que se habían apropiado de la inmensa mayoría de las tierras productivas de nuestra nación a través de diferentes mecanismos. Principalmente a través, habían sido la mayoría de ellos los que habían luchado en las guerras por la independencia y se quedaron con esos territorios. A partir de la consolidación del modelo económico agroexportador, se afirmó el dominio de este grupo social sobre el resto de la población. Los intereses comunes entre los terratenientes exportadores y los capitalistas extranjeros fueron la base de una alianza social que también se expresó en el plano político. Como lo vimos en el ciclo básico, recuerden que había que fundar al país. Bueno, terminado el periodo de las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, el país empieza a tomar forma y empieza a comerciar con el extranjero, principalmente con los ingleses. Todo esto lo vamos a ver en este periodo de tiempo. ¿Qué es la oligarquía terrateniente? ¿Qué quiere decir esto? Que los dueños de las tierras son los mismos que manejan la economía, o sea, eran los dirigentes políticos. Por lo tanto, van a gobernar de acuerdo a sus propios intereses, dejando afuera de la participación política a la mayoría de la población argentina. Ahora vamos a analizar un poco más detenidamente a esta minoría social en cuyas manos estaba el destino de toda la nación. ¿Quiénes son los de la generación del 80? Es una de las formas de nombrar al conjunto de los hombres que tuvieron a su cargo la dirección económica, política y cultural del país entre 1880 y 1900 principalmente, pero cuyo dominio se va a extender hasta 1916. Adherían fuertemente a las ideas del positivismo. Desde el punto de vista político, sus objetivos fueron legalizar el poder y pacificar al país. Si recuerdan, durante todo el siglo anterior, desde la independencia en adelante, tuvimos guerras civiles entre unitarios y federales. Entonces, lo que buscan estos hombres va a ser pacificar el país. En el plano económico, la generación del 80 se propuso garantizar la expansión de la explotación agropecuaria y su integración en el mercado internacional. Ellos estaban convencidos de que eso aseguraría el progreso indefinido de la nación. ¿Dónde está el error? Quizás el error no esté en los primeros de esta generación, sino ya en la segunda parte de esta generación del 80. Porque nosotros, recuérdenlo,
La revolución industrial fue en 1750 y nosotros 100 años después, en 1850, todavía no nos terminábamos de constituir como nación. Recuerden que la Constitución, o sea, la ley, estuvo recién implementada en 1853. Entonces llevábamos 100 años de atraso. ¿Qué tenemos en la Argentina? Tierras, y de las más fértiles del mundo. Entonces, lo primero que se hizo en el plano económico es esta explotación agropecuaria y la integración al mercado internacional. ¿Cómo qué? Como proveedores de materias primas. Pero el problema no está en esta generación, sino en las que siguen, que hasta el día de hoy la Argentina, la principal fuente de riqueza, sigue siendo la explotación agropecuaria. Estamos hablando de terratenientes, entonces, la tierra, ¿cómo va a estar dada? En forma de latifundios. Es la gran propiedad en manos de la oligarquía terrateniente. Recordemos un poco lo que ya hemos estudiado al respecto. Desde la época en que Rivadavia sanciona la ley de enfiteusis, las grandes extensiones de tierra fueron repartidas entre las clases económicamente más poderosas. Ya durante la gestión de Rosas, allá por 1830, cientos de hectáreas eran arrebatadas a los indios y fueron a enriquecer a los mismos hacendados. Finalmente, las campañas al desierto, comandadas por Roca y anteriormente las de Rosas, extendieron ampliamente las fronteras y el reparto de las mismas nuevamente en beneficio de la oligarquía terrateniente, o sea, de los más poderosos. Por supuesto, en la llanura pampeana es donde se encuentran las mejores tierras y es por eso, sumado a la ubicación del puerto de Buenos Aires, que permitía el movimiento de exportación, que la mayoría del poder económico se concentraba en Buenos Aires. Otra de las características de esta generación del 80 es la inmigración. Esta inmigración es la que asegura la mano de obra necesaria para el modelo agroexportador, que se basa en la exportación de productos primarios baratos, con poco valor agregado, y la importación de manufacturas caras. Al principio, la inmigración fue altamente incentivada por este modelo, dado que el trabajo en el campo requería mano de obra, y en las despobladas regiones de la llanura pampeana no había gente. Los inmigrantes llegaron en gran número durante este periodo, pero los cambios ocasionados por este profundo crecimiento demográfico es un tema que vamos a ver más adelante, pero básicamente la gran masa inmigratoria se va a quedar en Buenos Aires, no va a ir al resto del territorio nacional, o va a ir pero en menor medida, sobre todo a los lugares que tenían tierra, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, todo lo que sería la parte de Tucumán porque tiene azúcar y la región cuyana porque ya existían plantaciones de vid. Lo que trae la inmigración también, y lo vamos a ver también más adelante, son oficios. Y eso va a ser muy importante para hacer de la Argentina un país de clase media. Volvamos un minuto a lo político. Recuerden, es un gobierno oligárquico. O sea, el poder es ejercido solamente por unos pocos que tenían gran prestigio social, o sea que eran los ricos, y ellos mismos se consideraban los únicos capaces de gobernar con eficacia. Por supuesto que después se va a demostrar que esto no es así. Pero este gobierno estaba orientado a beneficiar a sus propios intereses, o sea, los de la élite. Sin embargo, sus ideales de progreso muchas veces llevaron a tomar decisiones beneficiando a las grandes mayorías. El auge del modelo agroexportador, las ventajas y las debilidades. Vamos a ver el periodo de 1880 a 1890. Allí nos convertimos en un país agrario. Un nuevo panorama se ofreció a partir de 1880, lo que se simbolizó en el lema del gobierno de Roca, que se llamaba paz y administración. Se impone la ley y la Constitución sobre cualquier divergencia interna, con lo que se consiguió fomentar el desarrollo económico y la organización del Estado. Va a ser un momento de auge del país. El país se presenta entonces como en condiciones de entrar a la órbita del comercio internacional, siendo proveedor de materias primas a una potencia mundial, que va a ser Inglaterra. Mientras se exportaban los productos de la tierra, simultáneamente la nación debía importar las manufacturas para uso interno. Este esquema, si bien proporcionó al país momentos de prosperidad, como por ejemplo en estos 10 años, creaba una situación de dependencia económica extranjera.
Vuelvo a insistir con esto. En este periodo de tiempo donde se estaba todo por hacer, era casi imposible tener productos industrializados, porque no teníamos el dinero para adquirir esas maquinarias. Entonces nos convertimos en un país agrario. Durante estos primeros 10 años el país creció enormemente, ya lo vamos a ver. ¿Cuál va a ser el problema futuro? Que nos quedamos en este modelo en vez de dar el salto hacia nuestra industrialización. Si bien tenemos industria, nunca nos convertimos en un país industrializado como serían los países europeos o Estados Unidos o el mismo Brasil. La política económica se orientó sobre la base del fomento a la inmigración, como se los dije recién, y a la inversión de capitales extranjeros, en este caso ingleses. A partir de la nueva política económica que se presentaba en aquel momento, el país experimenta grandes transformaciones que se las voy a detallar a continuación. Hay un aumento de las tierras disponibles a consecuencia de la conquista del desierto, realizada por Roca en la presidencia de Nicolás Avellaneda. Se saca a los indios de sus tierras, se los elimina, se los extermina por desgracia y en su lugar estas tierras se las dejan los grandes terratenientes con el cercado y el cultivo de trigo principalmente. Entonces, volvamos a este tema. Formación de grandes latifundios, generalización del uso del alambrado para la delimitación de los campos, cría racional del ganado con la introducción de mestización y el aumento de la cría de ovino, el empleo a la industria del frío en la exportación de carnes, la difusión del ferrocarril, creando vías de comunicación convergentes hacia el puerto de Buenos Aires. Como consecuencia se produce una gran valorización de la tierra, principalmente las tierras de la Pampa. Y ahora vamos a profundizar un poquito en esto de la División Internacional del Trabajo y la inserción de la Argentina en este modelo. Hacia fines del siglo XIX, el desarrollo industrial, por supuesto, no era igual en todos los países del mundo. En el continente europeo, Gran Bretaña, Francia y Bélgica tenían un importante desarrollo económico e industrial. Como ya les conté, la revolución industrial comienza en 1750 y ya en 1850 estaban con su segunda revolución industrial. Entonces Gran Bretaña se convierte en la principal potencia económica mundial. Los nuevos medios de transportes y comunicaciones permitieron establecer intercambios comerciales aún entre zonas muy alejadas. A partir de este momento, casi todos los países del mundo comenzaron a estar vinculados comercialmente. Poco a poco, la economía mundial se fue organizando de acuerdo con lo que cada país producía y, por lo tanto, con lo que vendía en el mercado internacional. Los grandes empresarios, banqueros y ricos comerciantes de los países industrializados invertían parte de sus capitales en los países periféricos, sobre todo en ferrocarriles y en otras actividades vinculadas a la producción primaria, sobre todo lo referido a la producción de alimentos y materias primas. A partir de este momento, los países se van a dividir en dos grandes grupos. Primero, los que se dedican a la producción de bienes industrializados o manufacturas, y los segundos, quienes se convierten en los proveedores de materias primas. A partir de 1880 se hizo más acuciante en el mercado mundial la demanda de alimentos. Hasta ese momento el mayor número de exportaciones argentinas se relacionaba con la lana, pero a partir de 1880 Argentina fue incorporando los cereales y las carnes a las exportaciones. Un factor clave en el aumento de las exportaciones de carnes fue la aparición de los frigoríficos, que permitió el envío de reses congeladas a través del Atlántico. Recuerden, estos frigoríficos eran ingleses. El creciente número de exportaciones de cereales durante este periodo le dio a la Argentina el apodo altamente significativo, se la denominó el granero del mundo, por la gran cantidad de exportaciones que hicimos en este periodo de tiempo. Por eso les decía, este periodo, el primero de 1880 hasta 1890 o hasta 1900, fue de gran prosperidad para la República Argentina. Luego, al no cambiar el modelo, nos hemos ido empobreciendo día a día.